Dios te bendiga en el nombre de Jesús de Nazaret en esta hermosísima hora que Dios nos está regalando. Sean bienvenidos a esta cápsula de poder y de fe donde Dios siempre tiene una palabra para usted, para avivar su espíritu, para transformar su corazón. Y el día de hoy no será diferente, pues vamos a hablar precisamente bajo el tema avivados por su palabra. Una palabra que el Señor entregó a mi espíritu para predicarla en una iglesia y Dios pues siempre se glorifica, siempre Dios es exaltado a través de aquello que Él nos da y que nosotros obedientemente cumplimos. El día de hoy la palabra de Dios vamos a leerla en el libro de segundo libro de Reyes, capítulo 22, verso 10. Dice aquí en el nombre de Jesús la palabra. Asimismo el escriba Safán declaró al rey: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y Safán lo leyó delante del rey, y cuando el rey escuchó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos y dio enseguida esta orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Abcor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey: id y preguntad a Jehová por mí en el pueblo, por mí, por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, ya que es grande la ira de Jehová, que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro y no han obrado conforme a todo lo que en él está escrito. Bendito sea el Señor Jesucristo. Miren, esta palabra es poderosísima y Dios siempre trata de hablarnos a nosotros, de guiarnos, de dirigirnos. Recordemos que Josías, su padre Amón, había pecado en contra de Dios, ¿verdad?, en su reinado. Sin embargo, Dios, este jovencito, este niño de 8 años que empieza a reinar, dice la Biblia que él hizo lo agradable delante de los ojos de Dios. Buscó a Dios con todo su corazón y se encontró con el Señor. Y dice la palabra de Dios que aún agradando a Dios, ya en el año 18 de su reinado, a los 26 años, este hombre envía, ¿verdad?, a los sacerdotes, a la gente que trabajaba con él, los manda a que todo el dinero que se ha encontrado en la casa de Jehová sea puesto precisamente al servicio de aquellos que construyen la casa de Dios, para que se construya la casa del Señor y vuelva la adoración al pueblo, vuelva la adoración de Dios o la adoración del pueblo hacia ese Dios al cual les servían, el cual los llamó. Entonces lo que vemos aquí es que este hombre de Dios, este hombre que había sido tocado por Dios, en ese lugar, en el templo, se encuentra el libro de la ley y lo llevan delante del rey y leen el libro. Y cuando este hombre escuchó lo que en el libro estaba escrito y cómo el pueblo había transgredido lo que Dios había escrito como lineamiento, lo que Dios había establecido como ley, cuando él se dio cuenta de cuán grande pecado había cometido el pueblo desde sus antepasados hasta su persona, entonces dice que rasgó sus vestidos. Esto era un acto de humillación ante Dios, era un acto de quebrantamiento ante Dios. Y es aquí donde quiero ministrar precisamente esta palabra. Todo avivamiento que viene sobre la vida del creyente viene precisamente a través de un quebrantamiento que es producido por la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios nos confronta, cuando la palabra de Dios nos ministra, cuando la palabra de Dios profundiza en lo más interno de nosotros, en lo más cercano de nosotros, en lo más, aleluya, allí en lo más oscuro, donde nadie ve, donde nadie puede buscar, cuando esa palabra cala a nuestro corazón, entonces somos quebrantados, somos transformados por Dios y se produce el avivamiento. Porque el haber encontrado esta palabra, hermanos preciosos, tenemos que saber, escuchen esto, tenemos que saber que todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y el Dios mismo nos da vida a través de la persona de Jesús, que es la manifestación de la palabra. Así se encontraba este pueblo muerto delante de Dios por causa del pecado. Sin embargo, cuando la palabra de Dios es hallada, cuando la palabra de Dios es ministrada al corazón de Josías, esta palabra cobra vida y transforma el corazón de Josías, y a través de Josías, que era el rey, transformó a toda la generación de ese momento, porque todos los lugares altos donde eran ofrecidos se ofrecían sacrificios a los ídolos, a Baales, esos lugares fueron derribados, fueron quitados, y los dioses falsos fueron quemados. Bendito sea el Señor. Y retornó la adoración al verdadero y único Dios en ese momento en el cual Josías gobernó aquel lugar. Y fue tan grande lo que hizo Josías, que la palabra de Dios dice aquí en el capítulo 23, verso 25, dice la palabra de Dios aquí, que no hubo otro rey antes de él que se convirtiera a Jehová con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Fue grande lo que hizo Josías delante de Dios, a un punto tal que no hubo nadie como él, ni antes ni después de él, porque se convirtió con todo su corazón al Señor. Y esto es un verdadero avivamiento. Esto es, hermano, precisamente lo que promovemos como pastor. No habrá avivamiento hasta que haya quebrantamiento, y ese quebrantamiento trae arrepentimiento, y el arrepentimiento trae cambio, trae transformación,
bendición y trae crecimiento, trae expansión, porque Dios entonces entra en el asunto, y cuando Él entra en el asunto se provocan grandes cosas. Es por eso que, hermanos preciosos, tenemos que permitirle a Dios que nos avive a través de su palabra. Lea la Biblia, permítale al Señor que transforme su corazón, permita que su espíritu humano se una al Espíritu de Dios, y que la palabra de Dios entonces cobre vida en usted y lo transforme, lo cambie, lo quebrante y lo lleve a los lugares celestiales donde Dios quiere manifestarse. Así que te dejo esta palabra en tu corazón en esta mañana, y espero que tú también a partir de este momento seas avivado por su palabra. Amén.